Bueno, hola a todos. Hoy nos metemos de lleno con un auténtico gigante de la literatura de desarrollo personal. En nuestra exploración de hoy tenemos una misión, yo diría que realmente ambiciosa por delante. Ya lo creo. Vamos a realizar un análisis profundo en los apuntes, resúmenes y críticas del libro La escalera mágica hacia el éxito de Napoleón Hill. Es un material que hemos recopilado de plataformas como Bookey, Iberlibro y 12min. Exacto. Y el objetivo principal aquí es destilar los 17 principios de la llamada Ley del Éxito. Pero ojo, queremos hacerlo con una mirada muy crítica y muy actual. La idea es separar esos consejos que son atemporales de las simplificaciones que a veces, pecan un poco de ingenuas. Claro, para extraer herramientas puramente prácticas y no caer en esa sobrecarga de información que a menudo inunda este tipo de lecturas, que es algo muy común. Eso es. Y creo que es un punto de partida excelente. Sí, totalmente. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Al final, no se puede hablar de la historia del desarrollo personal sin tropezar con la figura de Napoleón Hill. Hablamos de un autor colosalmente influyente, sobre todo por el impacto brutal que tuvo su obra posterior, la de 1937, Piense y hágase rico. Un clásico absoluto. Un clásico, sí. Pero para quien nos escucha, es fundamental poner un poco de contexto sobre la mesa. Hill es una figura envuelta en bastante controversia. Sí, hay bastante tela que cortar ahí. Mucha. Y para mantener el rigor y la imparcialidad que nos caracterizan estas sesiones, hay que mencionar que a lo largo de los años han surgido acusaciones de fraude en su contra. Hay un escepticismo histórico enorme sobre su supuesto historial legal y periodístico. Ya, y lo de Carnegie, ¿no? Exacto. Hay serias dudas de que alguna vez llegara a conocer verdaderamente y a ser apadrinado por el magnate del acero Andrew Carnegie, tal y como él aseguraba en sus textos. Pero bueno, hoy dejamos esos chascarrillos históricos a un lado. No estamos aquí para emitir un veredicto sobre el personaje, sino para cribar y analizar la utilidad real de las ideas plasmadas en estos textos base. Eso es. Nos quedamos con la chicha, con lo que realmente se puede aplicar hoy en día. Vale, vamos a desgranar esto y a sumergirnos en el primer gran bloque, el poder colectivo y la iniciativa. Hill acuñó un término que, se ha repetido hasta la saciedad, que es la mente maestra. La famosa mente maestra. Sí, el concepto central define esto como el esfuerzo colaborativo de dos o más mentes trabajando en perfecta armonía hacia un objetivo común, y utiliza una analogía que para la época era bastante vanguardista. Describe la mente humana como una radio bidireccional. Interesante. Sí, es decir, cada cerebro tiene el potencial de emitir y recibir vibraciones de pensamiento, creando una especie de red inalámbrica de conocimiento cuando se junta con otros. Lo fascinante de esto es cómo Hill conecta el poder físico, la pura vibración de la materia, con el poder mental. Él parte de la base de que toda la materia en el universo, desde los átomos hasta las estrellas, está en constante vibración, generando energía. Claro, lo lleva a un nivel casi físico. Exactamente. Al trasladar este principio a lo que él llama química mental, sugiere que cuando varias mentes se sincronizan de verdad, no solo suman sus capacidades, sino que multiplican su energía. Generan un nivel de creatividad y de resolución de problemas que sería totalmente inalcanzable para un individuo en solitario. A ver, suena idílico, casi poético, te diría. Sí, suena muy bien sobre el papel. Pero aquí es vital introducir el contrapunto crítico que también arrojan los análisis que hemos revisado. Hill da por sentado que la colaboración, por el mero hecho de existir, genera armonía. Y cualquier persona que haya trabajado en una oficina sabe que eso es mucho suponer. Desde luego, la realidad suele ser otra. Totalmente. Los estudios académicos que contrastan esta visión, como los famosísimos trabajos de Bruce Tuckman del año 1965 sobre dinámicas de grupo, demuestran que el trabajo en equipo no es un camino de rosas. Para nada. Tuckman explica muy bien que para llegar a esa fase de alto rendimiento, los grupos tienen que pasar inevitablemente por una fase de conflicto, de tormenta. Las fricciones, los choques de ego, las visiones enfrentadas, todo eso es parte del proceso. Para que una mente maestra funcione de verdad, hay que saber gestionar el barro, algo que la visión de Hill pasa un poco por alto al centrarse solo en la armonía perfecta. Es un matiz crucial. La armonía no surge por arte de magia. Requiere liderazgo. Y ahí es donde entra la segunda parte de este bloque, que es la iniciativa. Claro, pasar a la acción. Eso es.
Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Para que esa inteligencia colectiva no se quede en eternas reuniones improductivas, se necesita acción. El principio de iniciativa y liderazgo que plantea Hill es tajante. El éxito exige ser alguien que aplique el conocimiento. El lema es muy claro: hechos, no palabras. Y hay un ejemplo histórico brutal en los apuntes sobre esto. Sí, el de Theodore Roosevelt. Ese mismo. Su papel en la construcción del Canal de Panamá fue definitivo, y no porque fuera el mejor ingeniero del mundo, sino por su capacidad para tomar decisiones firmes y cortar de raíz la parálisis por análisis. Superar esa inercia burocrática es lo que diferencia a los que hacen historia de los que simplemente la comentan. Pero claro, para tomar decisiones tan rotundas como las de Roosevelt, hay que tener clarísimo el norte. Sin duda. Y eso nos lleva de cabeza a nuestro segundo gran tema en esta exploración, el objetivo definido versus la adaptabilidad. Hay un dato en los análisis de Hill que resulta asombroso, de esos que te hacen parar a pensar. A ver, cuéntame. Afirma haber analizado a 20.000 personas y concluyó que el 95% de ellas fracasó en sus empeños por una sola razón. La falta de rumbo. Exacto. Carecer de una meta y un plan específicos. Básicamente, la inmensa mayoría de la gente va a la deriva. Solo el 5% restante sabía exactamente lo que quería y, más importante aún, tenía un plan trazado para conseguirlo. Es que la explicación psicológica que ofrece para esto tiene mucha enjundia. Escribir y definir un objetivo principal no es solo un ejercicio de organización en una agenda, es una forma de programar la mente subconsciente. Él lo compara con un imán, ¿verdad? Sí, al fijar una meta inamovible, la mente, casi en segundo plano, empieza a filtrar oportunidades, a atraer pensamientos y a alinear acciones que resuenan con ese objetivo. Además, Hill insiste mucho en la importancia de establecer cuotas concretas. Ponerle números al asunto. Justo. No basta con querer vender más o ser mejor, hay que poner cifras y plazos, especialmente en entornos de trabajo. Esto mantiene la tensión operativa y evita que la complacencia hunda al proyecto. Ya. Pero si conectamos esto con la perspectiva general, es fundamental poner a debatir esta rigidez de Hill con visiones un poco más modernas. Claro, el mundo ha cambiado mucho desde entonces. Y tanto. Los textos críticos que acompañan a nuestra investigación citan la obra de la académica Carol S. Dweck, muy conocida por su libro Mindset, la nueva psicología del éxito. Un libro interesantísimo, por cierto. Dweck viene a decir que sí, tener un rumbo está muy bien, pero la flexibilidad y la capacidad de adaptación son igual o más vitales en el mundo real. Las circunstancias cambian con una rapidez vertiginosa. Totalmente. Aferrarse de manera fanática a un objetivo inamovible cuando el mercado, la tecnología o la propia vida han dado un vuelco absoluto puede ser una receta para el desastre. Es el eterno debate entre la perseverancia y la terquedad. Y es una línea muy fina. Pero independientemente de si el plan es rígido o flexible, hay algo que siempre va a intentar sabotearlo. Los miedos. Los miedos internos, exacto. Esto nos introduce de lleno en el tercer tema de nuestra sesión, que es vencer al enemigo interno mediante el autocontrol. Hill hace un inventario exhaustivo aquí. Hace una especie de autopsia psicológica. Cataloga 6 miedos básicos que paralizan al ser humano. Está el miedo a la crítica, del cual dice muy agudamente que nace puramente de la vanidad. ¡Qué gran verdad! Luego enumera el miedo a la mala salud, a la pobreza, a la vejez, el miedo a la pérdida del amor, que según él es la raíz de los celos destructivos, y finalmente el miedo a la muerte. La autoconfianza plena requiere identificar cuál de estos fantasmas es el que está al mando en nuestra cabeza. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Para ilustrar lo que pasa cuando alguien destierra esos miedos, las fuentes mencionan figuras como Cristóbal Colón o George Washington, personas que moldearon la historia básicamente porque su creencia en sí mismos era más fuerte que el temor al abismo o a la horca. Sí, tenían un dominio absoluto de su propósito. Pero ojo, dominar estos miedos exige un nivel de autocontrol que Hill describe con detalles fisiológicos que rozan lo clínico. Ver a toxinas directamente en el torrente sanguíneo. Una pérdida de control prolongada debilita el cuerpo hasta el punto de causar enfermedades severas o incluso la muerte. Y aunque Hill lo describiera con el lenguaje de los años 20 o 30, la neurociencia y la medicina actuales respaldan en gran medida esta idea. Sí, hoy en día se habla mucho del cortisol. Exacto. Sabemos perfectamente que el estrés crónico, los picos constantes de cortisol y la hostilidad
Literalmente inflaman el cuerpo y deprimen el sistema inmunológico. Pero más allá de la salud, Hill plantea el autocontrol como un escudo social. Quien se enfada pierde. Quien pierde los nervios en una negociación o en un conflicto entrega inmediatamente las llaves de su voluntad al otro. Se vuelve manipulable. Aquí es donde se pone realmente interesante. Hay una anécdota concreta que recogen los resúmenes para ilustrar esto del autocontrol que me parece brillante. La del mostrador de reclamaciones, ¿no? Esa misma. Resulta que hablan de una empleada sorda que trabajaba en el mostrador de reclamaciones de unos grandes almacenes. Imaginemos la escena. Clientes furiosos, gritando, gesticulando y soltando sapos y culebras. La pesadilla de la atención al cliente. Total. Pero como ella no podía escuchar ni una sola palabra del tono agresivo, mantenía una calma absoluta y una sonrisa imperturbable. Se comunicaba pasándoles una libreta para que escribieran su queja. Es buenísimo. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Es tremendo como el simple hecho de no entrar al trapo, esa incapacidad física para participar en la escalada de ira, terminaba desinflando por completo la furia de los clientes. Al ver que sus gritos rebotaban contra un muro de cortesía silenciosa, se calmaban de inmediato. Es el ejemplo perfecto de cómo el autocontrol absoluto desarma la hostilidad ajena. Es una imagen poderosísima. El silencio y la no reacción como herramientas tácticas. Y fíjate que esa mente despejada de miedos y libre de ira es justo el terreno fértil que se necesita para construir, lo cual enlaza perfectamente con nuestro cuarto bloque. La creatividad, el ahorro y el hábito de dar más de lo esperado. Empezando por la creatividad, Hill acuña un término muy curioso, la imaginación recombinante. Su tesis es que la genialidad rara vez consiste en crear algo absolutamente de la nada. La verdadera innovación ocurre cuando alguien toma ideas viejas, conceptos que ya están inventados, y los combina de una forma inédita. Los ejemplos que da son geniales por lo mundanos que son. A ver, recuérdanos alguno. Habla de Clarence Saunders, el tipo que revolucionó el mundo de la alimentación creando los supermercados Piggly Wiggly. ¿Cuál fue su gran innovación tecnológica? Ninguna. Simplemente observó cómo funcionaban las cafeterías de autoservicio, donde la gente cogía su propia bandeja y aplicó exactamente el mismo formato a la compra de comestibles. Brillante y simple. O el caso de F.W. Woolworth, que construyó un imperio de tiendas de 5 y 10 centavos simplemente cogiendo la mercancía que nadie quería comprar y reorganizándola bajo una nueva estrategia de precios y exposición. Recombinaron lo ordinario para crear algo extraordinario. Exacto. Ahora bien, la imaginación no paga las facturas por sí sola, necesita combustible. Y aquí es donde entra un principio que, curiosamente, Hill confiesa haber pasado por alto en sus primeras investigaciones, que es el hábito del ahorro. Algo tan básico y tan olvidado a veces. Sí, porque la independencia financiera no se trata de acumular riqueza por avaricia, sino de comprar libertad. El ahorro proporciona un margen de maniobra que evita la vulnerabilidad de tener que aceptar condiciones injustas por simple necesidad. Se pone a Henry Ford como el paradigma de esto, ¿verdad? Eso es. Su imperio no se sostuvo solo porque vendiera muchísimos coches, sino por una disciplina espartana para ahorrar y reinvertir sistemáticamente una parte de todo lo que ingresaba. Da igual si los ingresos son modestos o astronómicos, el hábito de apartar una porción es el cimiento innegociable de la autosuficiencia. Y a esa base de ahorro se le suma lo que Hill bautiza como la ley de los rendimientos aumentativos. Básicamente es el hábito de hacer siempre más de aquello por lo que a uno le pagan, dar el do de pecho. Hacer el esfuerzo extra. ¿Sí? Es fascinante cómo lo plantea, porque no se trata de hacerle un favor gratuito al jefe o al cliente para caerles bien. El texto explica que este esfuerzo adicional opera como un gimnasio mental. Me gusta esa analogía. Al entregar un servicio superior de forma constante, la persona desarrolla sus propias habilidades a un nivel de excelencia y se posiciona de manera natural como un líder en su sector. Ese exceso de valor entregado actúa como un faro que tarde o temprano atrae mejores oportunidades. Ese rigor y esa autoexigencia nos conducen al quinto tema, el pensamiento preciso y cómo utilizar el fracaso como herramienta. El pensamiento preciso es una de las disciplinas más arduas porque exige separar lo que son meras opiniones o conjeturas de los hechos reales y comprobables. Y el cerebro humano es perezoso por naturaleza. Muy perezoso.
Tiende a conformarse con la información que confirma sus prejuicios. Buscar los datos fríos requiere mucho esfuerzo. Totalmente. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Y hay una anécdota muy de andar por casa en las fuentes que lo clava. ¿La del gerente de la gasolinera? Esa misma. Un gerente de una gasolinera quería saber si merecía la pena ampliar el negocio. En lugar de dejarse llevar por la intuición o por lo que le decían sus empleados a ojo de buen cubero, le pidió a uno de ellos que se sentara con una libreta a contar, uno por uno, los coches que pasaban por esa carretera durante varias semanas. Datos duros. Esa búsqueda activa de datos duros, de hechos, frente a opiniones, fue lo que le permitió tomar una decisión informada y expandir el negocio con éxito. Ese pragmatismo, esa frialdad para analizar los datos es vital. Especialmente cuando las cosas se tuercen. Y vaya si se tuercen. Siempre hay imprevistos. El texto echa mano de la filosofía antigua aquí, recordando a Creso y su concepto de la rueda de la fortuna. La lección es que ni la buena racha dura siempre, ni la mala suerte es eterna. Todo pasa. La propuesta de Hill es transformar cualquier desastre en lo que él llama una derrota temporal. Enumera a personajes como Thomas Edison, Alexander Graham Bell o el propio Ford, demostrando que en sus biografías la adversidad y el fracaso reiterado no fueron accidentes, sino los precursores indispensables de su éxito final. Cada error era simplemente un dato más para afinar ese pensamiento preciso del que hablábamos. Exactamente. Aunque, de nuevo, para no vender la moto y mantener ese espíritu crítico que buscamos, las fuentes vuelven a traer a la mesa a la investigadora Carol Dweck. Es necesario hacer esta pausa académica, sí. La visión de Hill asume que el fracaso curte a todo el mundo por igual, que es una especie de trampolín universal, pero la psicología moderna nos advierte de que esto no es así. Hay personas a las que un revés importante las abruma profundamente y las paraliza. La idea de que el fracaso siempre es un maestro es noble y muy inspiradora, desde luego. Sí, pero no se aplica de manera idéntica ni automática a todos los individuos. Requiere un trabajo previo de mentalidad muy importante para poder sacarle partido. Esto plantea una pregunta importante sobre cuáles son realmente los motores biológicos y psicológicos de la ambición. Y nos abre la puerta a uno de los apartados más peculiares de la obra, nuestro sexto bloque. A ver, Las revelaciones sobre la salud y, atención a esto, la energía sexual. Hill era un firme defensor de que el éxito tiene pilares físicos innegables. Habla de la necesidad de una dieta equilibrada, de respirar aire fresco, de eliminar toxinas del cuerpo e incluso sugiere el ayuno terapéutico como técnica para resetear el organismo, siempre bajo supervisión, claro. hasta ahí todo bastante razonable. Pero el factor verdaderamente controvertido de su teoría es su análisis del impulso humano. Desde luego, es la parte que más llama la atención al leer los resúmenes. Hill cataloga 9 motivadores humanos básicos, cosas como el instinto de supervivencia, la sed de reconocimiento, la necesidad de amor, pero coloca en la cúspide, como el motivador más potente de todos, el deseo sexual. Y lo interesante es que no se queda en la lectura biológica básica. No, para nada. Lo eleva a la categoría de constructor de salud y de fuente de energía vital. Y aquí introduce el concepto de la transmutación. Lo que se extrae de los apuntes es la idea de la obsesión productiva. Canalizar la energía. Hill sostiene que si una persona es capaz de canalizar toda esa vibración y energía primaria hacia fines creativos, artísticos o empresariales, los resultados son explosivos. Según esta teoría, esto explicaría por qué, históricamente, tantos grandes perfiles alcanzan su mayor nivel de genialidad y éxito después de los 40 años. Que es cuando supuestamente han aprendido a domar y redirigir esos impulsos juveniles hacia sus proyectos. Es sin duda una lectura fascinante, que conecta la biología más primitiva con el rendimiento profesional y creativo. Y toda esa energía productiva tiene que volcarse en el entorno social, lo que nos lleva a nuestro séptimo y último bloque. La regla de oro y la personalidad agradable. Hill coge la tradicional regla de oro, eso de trata a los demás como quieres ser tratado, y le quita todo el barniz puramente moral o religioso. La presenta casi como una ley de la física social. Lo semejante atrae a lo semejante. Cosechas lo que siembras. La premisa es que si se ofrece cooperación genuina y un servicio excepcional, el entorno devolverá oportunidades de la misma calidad. Pero, una vez más, los apuntes incluyen una crítica sociológica que pone los pies en la tierra. Esta visión de la regla de oro peca de un optimismo algo ingenuo en ciertas circunstancias. Sí, no siempre es tan matemático.
Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Los análisis modernos advierten que la cooperación y el éxito en el mundo real no dependen únicamente de proyectar buena voluntad. Las dinámicas de mercado, la desigualdad sistémica y las barreras estructurales juegan un papel enorme. Tratar bien a los demás es imprescindible, por supuesto, pero asumir que eso garantiza equidad y un retorno automático es ignorar la complejidad de las interacciones sociales y económicas. Cierto, es un entorno complejo. Pero dentro de ese entorno hay variables que sí se pueden controlar a nivel individual, como lo que Hill denomina una personalidad agradable. Que no es ser el gracioso del grupo. No, él la define no tanto por ser el alma de la fiesta, sino por la ausencia de antagonismo. Se trata de evitar debates inútiles, practicar una cortesía genuina y, muy importante, desarrollar un buen sentido del espectáculo, el famoso showmanship, que dicen en inglés. Hay que saber captar la imaginación de la gente, saber contar la propia historia. Exacto. Y para quien carezca de ese carisma natural, Hill ofrece un consejo implacablemente pragmático. Búscate socios que lo tengan. Es la estrategia calcada que usaron gigantes como JP Morgan, que se rodearon de perfiles sumamente carismáticos para compensar sus propias carencias en las relaciones públicas. Bueno, menuda travesía la de hoy. Si intentamos sintetizar todo el material que hemos destripado, creo que la conclusión principal es que la magia en la escalera de Napoleon Hill es puramente metafórica. No hay atajos mágicos. No hay trucos esotéricos. Lo que hay es un andamiaje metódico. Requiere una resiliencia casi clínica frente al fracaso, un control emocional de hierro para no envenenarse con la ira, la humildad y astucia para colaborar con otras mentes, y una honestidad intelectual brutal para buscar los hechos y no dejarnos engañar por las opiniones. Un resumen perfecto. A pesar de las evidentes controversias que rodearon la vida del autor y de las lógicas correcciones que la psicología y la sociología modernas han aportado a sus teorías, el núcleo duro de su obra sigue vigente. Sigue teniendo mucho peso. Es un testamento enorme al poder de la proactividad y a la disciplina mantenida en el tiempo. Sin iniciativa, la mente maestra y el objetivo definido se quedan en tinta sobre papel. Y para poner el broche final a esta sesión, me gustaría dejar en el aire un dilema. Una reflexión para quien nos escucha, que surge al chocar dos de las ideas más potentes que hemos comentado hoy. Adelante, a ver qué planteas. Por un lado, hemos analizado la regla inquebrantable de tener un objetivo definido y rígido, advirtiendo que ir a la deriva es la causa del fracaso del 95% de las personas. ¿Cierto? Pero, por otro lado, hemos hablado de la ley de los rendimientos aumentativos y de la regla de oro, que insisten en dar mucho más servicio del que se espera. Y esto inevitablemente provoca que surjan oportunidades y conexiones imprevistas. Es una paradoja tremenda si lo piensas bien. Exacto. El dilema es el siguiente. Imaginemos a alguien que se fija una meta clarísima y avanza hacia ella sin dudar. Pero, precisamente porque aplica esa regla de dar un servicio extraordinario por el camino, de pronto se le abre una puerta lateral. Una oportunidad hacia un destino completamente distinto, que no estaba en su mapa original, pero que resulta ser inmensamente más gratificante y grande. Un giro de guión inesperado. Justo ahí, en ese punto de inflexión, ¿es un fracaso o una traición a sí mismo abandonar ese objetivo original que trazó con tanta firmeza? ¿O acaso la verdadera maestría reside en tener la agilidad mental y la audacia de saltar sin vértigo a una escalera completamente nueva que la vida acaba de poner delante? Es algo que sin duda tiene tela y que merece una buena pausa para reflexionar. Dejamos a la audiencia con este pensamiento. Hasta aquí nuestra exploración de hoy. Confiamos en que estas ideas sirvan de chispa para muchas decisiones futuras. Un saludo y hasta la próxima. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Libros que abren puertas, palabras que enseñan más. Dinero y libertad, todo lo vas a lograr.